Buenas noches, el Señor les bendice. Estamos hoy reunidos para poder, a la luz de su palabra, conocer más a nuestro Dios, aprender más de qué espera Él de nosotros y poder asimismo caminar este camino juntos, ¿verdad? Que sabemos que Él ha trazado de manera maravillosa para que podamos caminarlo junto con Él. Hay un tema que siempre me ha llamado la atención y es que a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, nosotros podemos ver cómo Dios, a pesar de su soberanía, de que Él tiene la autoridad suprema e independiente sobre todo, en su plan perfecto, Él delegó responsabilidad en el hombre. Y como parte de su plan está, a lo largo de la palabra podemos ver lo que Dios hace y lo que espera que el hombre haga. Y aquí podemos ver entonces la soberanía de Dios actuando de manera paralela con la responsabilidad que Él le ha delegado al hombre. Y esto es importante entenderlo porque el Señor lo estableció así con un propósito. Podemos ver desde el Génesis, cuando fuimos creados, como dice su palabra en Génesis 1, versículos 26 y 28, lo voy a parafrasear, se hace, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. O sea que el Señor hace algo, nos hace a su imagen y semejanza. Ahora, bien interesante que en el siguiente versículo, el 28, en el capítulo 1 de Génesis, dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen. Si ven, ya esta es la responsabilidad del hombre. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen, reinen, vuelve a decir de nuevo más adelante. Esto así lo estableció el Señor desde un principio. Y luego podemos verlo en el Nuevo Pacto, más adelante, el Nuevo Testamento, el pasaje precioso de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, el Señor hizo esto, Dios hizo esto, que ha dado a su Hijo unigénito, dio algo que nadie más podía dar, a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué requiere de parte nuestra? Creer, responder. ¿Qué está haciendo Él? Por amor dio a su Hijo y con Él nos dio vida eterna. Pero Él requiere que nosotros creamos. A la luz de esto, es interesante que podamos reflexionar sobre cómo el Señor trabaja y espera que nosotros respondamos. Recientemente leía un pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a ir a él en este momento. Vamos a leer de los versículos 1 al 7. Y es bien interesante porque siempre que he leído este pasaje me llama la atención que haya quedado esto referenciado en la Biblia, que haya quedado registrado. Y sabemos que todo lo que está en la palabra de Dios es con un propósito. Y si vemos en este pasaje, les comparto ahorita para que podamos verlo al mismo tiempo. Nos dice Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer primero del versículo 1 al 3. Cierto día, el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle, como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Ahí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo. Vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él.
Miren esta interacción a la luz del tema que estamos cubriendo en esta tarde, cómo podemos ver ciertas verdades importantes reflejadas. Si vemos, podemos ver que el grupo de profetas que dependía de Eliseo era el profeta de Dios, su autoridad, determinó que había una necesidad. El lugar donde vivían les estaba quedando muy pequeño. Ellos convivían con Eliseo, o sea, muy probable Eliseo ya conocía de estas condiciones. Ellos vienen con una propuesta. Identificaron un tema y pensaron, así podría resolverse, ¿verdad? Ir al Jordán, ahí hay troncos, ahí podemos construir un lugar y ahí ser más amplio para que nos reunamos. Entonces vemos que aquí los profetas tuvieron la acción proactiva de identificar un problema y pensar en una solución. Ahora, algo que es sumamente interesante es que a pesar de que identificaron qué podía hacerse, y muy probable estaba a la mano que lo hicieran, no se fueron inmediatamente a hacerlo, sino que su acción primera fue ir y presentarse ante su autoridad, ante Eliseo, ante el profeta de Dios, y plantearle lo que estaban pensando hacer. Con esto lo que estaban buscando era tener el visto bueno de Eliseo. O sea, identificaron una necesidad, vieron una manera como resolverla, van primero donde su maestro, la presentan para ver qué opina él al respecto. Y eso es muy interesante porque algo que se puede ver acá es que valoraba la opinión de Eliseo. Valoraban lo que él pudiera pensar de este plan. A la luz de nuestras vidas y tomando como referencia esta historia, nosotros podemos ver que cuando identifiquemos una situación sobre la cual hay que hacer algo, no está malo que pensemos en ideas de cómo resolverlo. El Señor nos ha dado esa capacidad. Pero es muy importante que presentemos ante Él nuestros planes. Y los presentamos porque nos es valiosa su opinión. ¿Qué piensa Él al respecto? ¿Es esta la manera en que podemos atender esta situación? Algo bello a la luz de esta historia es que aun cuando reciben el visto bueno, si ven, dice, me parece bien. Eliseo les responde, me parece bien. Y todavía les dice, vayan. O sea que les está dando la bendición de continúen con su plan. Hacen algo sumamente relevante. No salen de un solo a ejecutarlo, sino que le piden algo más. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. ¿Y qué respondió él? Está bien, iré. Si ven, esto es algo donde ellos querían contar con la presencia de él. Ya tenían su visto bueno, ya con ellos podría decirse, ya vamos, bendecidos, ya nos dijo ok al plan, pero luego no querían moverse si su presencia no iba con ellos, si Eliseo no iba con ellos. Esta tendría que ser la manera en que nosotros interactuemos con nuestro Dios. Presentamos ante Él nuestros planes, nuestras ideas, pedimos que Él pueda darnos su visto bueno, qué opina al respecto. Pero algo muy importante, no nos movamos a la acción sin estar seguros que su presencia está con nosotros y nos respalda en este plan. Sabemos que el Espíritu Santo ha sido dado como una promesa para nuestras vidas cuando hemos aceptado al Señor Jesús y su presencia no nos deja, pero muchas veces contristamos al Espíritu porque vamos y hacemos cosas que no necesariamente Él respalda.
Y su presencia puede no dejarnos, pero sí se contrista. Y sí, nuestro accionar entonces no se ve tan fluido, ¿verdad? Y no cuenta con ese respaldo completo. Miren qué bello, siempre siguiendo a la luz de este pasaje, en Segunda de Reyes, podemos ver que la historia continúa. Y ahora, en los versículos 4 al 7, dice, entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor! Gritó. Era un hacha prestada. ¿Dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Eliseo, ¿verdad? Pregunta. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró en el agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Y le dice Eliseo, agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Miren que en esta segunda porción de este pasaje, de Segunda de Reyes, capítulo 6, podemos ver que el grupo de profetas, los hombres que habían ya llegado al lugar con Eliseo, llegan y empiezan a trabajar lo que corresponde, empiezan a hacer la obra. Pero en lo que están haciendo la obra ocurre algo. Se presenta una situación, se presenta un problema que da cabida a una necesidad. Y ese problema es que a uno de ellos, mientras cortaba el árbol, la cabeza del hacha cae en el río. Ahora es interesante, ellos estaban trabajando en algo sobre lo cual ya tenían la bendición, estaba la presencia de Eliseo ahí con ellos, y pasa algo. Aun cuando esta situación se presenta, donde la cabeza del hacha sale volando, cae en el río, es bien interesante cuál es la reacción. ¿Cuál es la reacción? La reacción de el hombre al cual se le cayó la cabeza de su hacha fue dirigirse al profeta de Dios, dirigirse a su maestro, buscarlo a él y decirle qué era lo que había pasado. Si vemos, vuelve a presentarse la situación donde ante un problema, ante una situación, ante una circunstancia que requiere una acción, la reacción del hombre no fue me tiro al río y busco, lo cual podría decir ser una reacción bien lógica, una reacción que natural, que en vez de que se continúe hundiendo, que se tirara. No, a pesar de que la exclamación de ¡ay, Señor! Gritó, o sea, él gritó cuando expresó que se le había caído el hacha, la cabeza del hacha, él tampoco cae en un mar de nervios y afán, sino que le presenta esa necesidad a Eliseo. Y esto nos dice mucho, porque presenta la necesidad en el lugar correcto. Él no la hubiera presentado ante él si no implicara que reconocía que Eliseo podía ayudarle. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que presentarnos ante Dios. Puede ser que ya estemos trabajando en aquello sobre lo cual recibimos su bendición. Puede ser que estemos viviendo nuestras vidas conforme a lo que el Señor ha establecido, pero en eso se presenta un problema, una necesidad. En ocasiones puede ser que nos movamos de un solo a buscar qué hacer de manera inmediata, sin recurrir primero ante Él y presentar esa nueva situación ante Dios. Sabemos que Él había bendecido la obra, pero luego se presenta una situación que amerita volvérsela a presentar a Él. ¿Cómo es la reacción de Eliseo? Como sería la reacción de nuestro Dios. Él responde. Él no le dice, ay, qué barbaridad, hubieras tenido más cuidado. Él no le dice, bueno, ya se hundió, ya no hay nada que hacer.
Él responde, va, le pregunta, ¿dónde cayó? ¿Dónde está? Y bien interesante, porque aquí empieza una interacción. Él podría haber determinado, ya sabía dónde los hombres estaban trabajando, dónde era el lugar donde había caído esa cabeza del hacha, pero, y los involucra, ¿dónde? ¿Dónde cayó? Le mostró entonces el lugar, o sea, requirió que él interactuara, mostrara el lugar ahí. Y esto lo hemos venido conversando y a la luz de lo que hemos repasado en nuestras reuniones previas, hemos visto la importancia de poder responder a cuál es nuestra necesidad, a dónde está nuestra necesidad, ¿verdad? Y eso implica una comunicación con nuestro Dios. Cuando el hombre le muestra a dónde cayó, miren la manera en que responde Eliseo. Cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Y la cabeza del hacha, que era de hierro, salió a flote. Era de hierro. Lógicamente esto no podía ocurrir. Que el tirar un palo ocasionara que el hierro flotara. Pero sabemos que la manera en que ora nuestro Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Yo no sé cómo esperaba este hombre que Eliseo le resolviera el problema. Lo que sí es que había ido al lugar correcto para buscar la solución. Y Eliseo, representando aquí a Dios, ¿verdad? Como hombre de Dios, viene, hace una acción milagrosa y de manera inmediata responde. Y permite que a través de esta acción, el hacha, la cabeza del hacha, sale a flote. Ahora, aquí se podría haber hecho completo y Eliseo tomar la cabeza del hacha y dársela al hombre. Pero ¿qué le dice? Agárrala. Agárrala. ¿Qué implicaba esto del hombre, de parte del hombre al cual se le había caído? Que extendiera su mano y la tomara. Y ahí se completaba la respuesta a la necesidad que se había presentado. Ya tenía la cabeza del hacha en su mano, ya tenía lo que había perdido de regreso. Esto es algo precioso porque vemos una interacción donde aun cuando, y esto lo quiero hacer en alusión de que aun cuando Dios en su soberanía podría hacer todo, Él planeó que nosotros tuviéramos una parte, nosotros respondiéramos, nosotros accionáramos, nosotros respondiéramos de una manera que no sencillamente implicara estar de brazos cruzados y no hacer nada. Es muy diferente y aquí están los dos extremos. Una cosa es no hacer nada, porque yo digo Dios lo va a hacer todo. Y otra cosa es hago todo y no dejo que Dios haga nada, ¿verdad? Si ven, no son esos extremos donde el Señor quiere que estemos. Él va a hacer lo que ha determinado hacer. Pero en ese plan perfecto, Él ha determinado que nosotros también hagamos y respondamos. Y conforme a ello se va haciendo una obra completa. Nosotros podemos ver a la luz de esta historia que quedó registrada, que si vamos al lugar correcto, si consideramos importante involucrarlo a Dios en todas nuestras decisiones, en todo nuestro diario vivir, en lo que se nos presenta en el día a día, en los planes que tenemos, en las necesidades que tenemos, se las compartimos, buscamos que Él nos dé su bendición, que podamos contar plenamente con la llenura de su presencia en el desarrollo de los mismos. Nosotros podremos ir respondiendo a lo que Él nos indique que hagamos. Y eso es importante, porque responder a lo que Él indica que hagamos también requiere de obediencia. Requiere de reconocer lo que Él me está indicando hacer y respondo, y respondo. Y no importa si entiendo completamente todo lo que me está pidiendo hacer.
Lo que importa es obedecerle y trabajar junto con Él para permitir que esta obra preciosa tenga cumplimiento completo. Él está haciendo una obra en nuestras vidas. Él lo está haciendo. Él lo ha hecho ya y nos está permitiendo verlo cada día. Seamos partícipes con Él de que esta obra maravillosa se complete, porque así lo ha planeado Él. Y es un plan maravilloso. Que el Señor le bendiga y le guarde.